Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan capítulo 3? Ahí es donde nos encontramos, Juan capítulo 3. Y antes de iniciar, quisiera que hiciéramos una oración. Señor, venimos humillados porque sabemos que las verdades que Tú tienes para nosotros son verdades profundas y te pedimos, Señor, que hagas la obra en el corazón de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que hagas esa transformación por la cual tu palabra ha sido enviada, Señor. Sabemos que venimos en ocasiones con conocimientos diferentes a tu palabra y por eso, Señor, te pedimos que corrijas cualquier malentendimiento que exista en cada uno de nosotros y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor John MacArthur, en el sermón que hace acerca de estos textos, lo inicia con estas palabras. Dice: la predicación no es un deporte de los espectadores, no es cuestión de sentarse y observar. La predicación no es una forma de entretenimiento espiritual. La predicación realmente es una forma de envolverse, dice él, envolverse en una conversación. Y siempre, dice él, he creído que usted obtiene de la predicación lo que usted trae a ella. Y una de las cosas que hace la predicación expositiva es que lo involucra a usted más allá del predicador, lo involucra con las mismas escrituras. Y esa es la intención, esas son las palabras del pastor. Y yo estoy de acuerdo completamente con ellas. Si usted quiere entender un sermón expositivo, debe ser un oyente expositivo. De nada sirve que yo prepare el sermón en la semana y ore por él para traerlo. De nada sirve que me pare en este púlpito a exponer lo que los textos dicen si usted no se involucra también con los textos. Venir acá no se trata de cumplir una obra que se propuso hacer. Por eso le digo que debe involucrarse con el texto, debe estar preparado para recibir las verdades. Debe traer su Biblia y leer los textos, porque la palabra de Dios puede y debe cautivar su atención. Y tiene delante de sus ojos y en sus manos lo que Dios ha dicho. Y esto es muy, muy importante. Son las palabras de Él. Por eso debe estar involucrado con lo que Él dice. Cuando usted viene aquí debe estar envuelto en el texto. Yo soy solo uno que apunta a la luz verdadera que es la palabra de Dios. Y su beneficio de la predicación de Dios va a ser directamente proporcional a cuanto más usted se involucre con ella. Entre más esté involucrado, más se va a beneficiar. Si yo armo argumentos con todos los elementos y empiezo a exponer el texto y hablo de las palabras importantes del texto y traigo citas e ilustraciones y usted está dormido, pues de nada sirve. De nada sirve venir. Si está distraído, de nada sirve. Si solo viene para que vean qué tan religioso es, pues de nada sirve. No basta ni siquiera contraer la Biblia si usted no se mete de cabeza, de corazón y de cuerpo entero en esos textos. Y esto lo digo porque los textos que vamos a estudiar, los textos que vamos a analizar hoy en las semanas que vienen, si está distraído se lo va a perder. O si viene con la idea de que va a seguir creyendo lo que siempre ha creído, así eso sea un error, pues se va a perder de la más grande de las doctrinas y la más odiada por los arminianos. El pastor Steve Lawson, hace un par de años vino a nuestra iglesia y predicó del nuevo nacimiento en una conferencia como la que vamos a tener en junio. Durante 2 días no se habló de nada más que del nuevo nacimiento.
Y para los que estuvimos allí presentes fue una gran bendición. Y el pastor MacArthur también tiene varios sermones. Él ha predicado varios sermones de los mismos textos a través de su ministerio, en diferentes momentos de su vida. Y por eso nosotros también vamos a tomar tiempo y vamos a meditar en estos textos, en estas palabras, porque hay que tener cuidado con el texto. Porque acá encontramos la doctrina de la salvación y esta doctrina incluye varios elementos como la elección y la predestinación. Y esas doctrinas son un pilar fundamental para nuestra fe. Y en esto vamos a meditar. Sabemos que la salvación involucra la regeneración del alma y la salvación incluye la fe y el arrepentimiento y algunos elementos más. Y un elemento en el que vamos a meditar inicialmente es el elemento de la regeneración. Y Juan en el capítulo 3 nos da una clara explicación de lo que es la regeneración. Y demos lectura a los textos. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de lo que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Paremos ahí. Ya hablamos un poco de Nicodemo el domingo pasado por la mañana. Nicodemo, como las otras personas, observaron a Jesús hacer unos milagros. E inmediatamente, él al ver esos milagros se da cuenta de que debe ir a hablar con Jesús. Y por lo tanto, busca una entrevista con él en la noche para hablar con él. Y Jesús no se fiaba de Nicodemo. Y nuestro Señor, de hecho, interrumpe a Nicodemo. Le dijo, antes de terminar su declaración, le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es que tiene que renunciar a todo lo que es, porque necesita un nuevo comienzo. En otras palabras, podría decirlo de esta forma: lo que está sucediendo ahí es que Nicodemo se acerca hacia nuestro Señor Jesucristo como quien se acerca a un maestro. Se dirige a él como rabí, le dice. Y luego le dice maestro en el versículo 2. No como el Salvador del mundo. Y eso ya de entrada no está bien. Él quería saber algo, conocer algo, por eso lo llama maestro de este hombre llamado Jesús. Y sabía que él poseía algo que no era común y corriente. Y él quería tenerlo, saber qué era lo que él sabía para que se lo pasara a él. Y lo busca como un maestro. Y desde este encuentro, vemos que salen doctrinas muy importantes. Doctrinas que podemos aplicar a nuestras vidas. Aquí hay lecciones para aprender. Y vamos a tomar tiempo en ellas. Lecciones que se aplican a cada uno de nosotros. Pero de manera muy especial, lo que vamos a ver hoy es unas lecciones para cierto tipo de personas. A esas personas que son religiosas, como lo era Nicodemo. Muy bien, permítame extraer las lecciones. Recuerden que Nicodemo había sido criado en un ambiente religioso, como muchas personas lo son hoy. Muchos de ustedes pueden haber sido criados en ambientes religiosos en sus casas. Han nacido en familias en donde sus padres los llevaron a la iglesia. Y hay otros, por otro lado, que son la primera generación de creyentes. Es decir, que nunca estuvieron en una iglesia cristiana en el pasado. Nunca fueron a la escuela dominical, ni a retiros de jóvenes, ni nada por el estilo.
Vivieron una vida puramente mundana, materialista, que de repente, de alguna manera milagrosa, es tomado y arrastrado y se convierte en un cristiano. Pero existen estos que han nacido en un hogar cristiano. Han sido criados en el hogar cristiano desde la infancia, desde pequeño están escuchando acerca de estas cosas. Conocen la Biblia, conocen las historias de la Biblia. Son como los chicos de nuestra iglesia, que saben más que muchos de los que se encuentran en medio de nosotros. Hay algunos de ellos que usted les pregunta acerca de doctrinas y responden con una precisión asombrante. Esto porque tienen un trasfondo religioso. Bueno, evidentemente, estos dos hombres o estos dos tipos de hombres vienen de dos contextos diferentes y enfrentan diferentes problemas y dificultades. Y Nicodemo es del tipo religioso. ¿Y cuál es el problema con ellos? El primer problema es que tiene el peligro de asumir. Y asumir en cualquier área de la vida no es bueno. Muchas personas asumen cosas y no las confirman. Y por eso se meten en problemas. Porque asumen que algo es de una manera o que algo va a suceder de alguna manera. Cuando no pasa así, pues están en problemas. Y muchos problemas se evitarían si confirmaran y no asumieran. De hecho, esa es la excusa que muchos dan. Es que yo pensé que el otro iba a hacer, o yo pensé que esto iba a pasar, o yo pensé que esto iba a venir y no vino. A muchos les pasa seguido, asumen algo y no lo verifican. Y eso es lo que es Nicodemo. Es un hombre que asume cosas. Ese es el principal problema de Nicodemo. Él actúa como uno que supone algo. Él piensa que Jesucristo es un maestro. Y lo digo de una manera directa y clara. Existe el peligro de asumir que son cristianos cuando no son cristianos. De esto hablamos la semana pasada. Se cree, se asume que tiene la creencia correcta y no la tiene. Y muchos de ustedes me han comentado que vivieron por años en lugares en donde iban simplemente por religiosidad. Asumían que eran cristianos, pero al confrontarse con la palabra se dieron cuenta de que no lo eran. Y Dios les salvó estando en medio de nosotros y gracias le damos a Dios por ello. Así existe la suposición de algunos que se creen cristianos cuando no lo son. Vienen a la iglesia, hacen cosas en la iglesia, algunos hasta entran a la enseñanza y no lo son. Otro problema de los religiosos es este. Tienen el peligro de cambiar el orden. Permítanme ponerlo de una manera un poco más teológica. Existe el peligro de buscar la santificación antes de que tenga la justificación. ¿Qué es la santificación o qué es la justificación? La justificación es lo que sucede a una persona en el momento que Dios le salva. Es un instante en la vida de una persona. Dios lo toma y lo salva y de ese momento es un solo momento y no es progresivo, no es que yo voy salvando, es que salvo y ya. Esa es la justificación. La santificación es desde ese momento esa persona empieza a ser transformada y cada día más parecida a Jesucristo. Eso es lo que sucede en una persona. Esa es la santificación. Y no hay mayor peligro que buscar la santificación antes de la justificación. Puede que alguno viva asumiendo que hace parte del reino cuando todavía la puerta está cerrada. Y esto es más común de lo que uno cree. Muchos, por ejemplo, hacen parte de la Iglesia Católica y piensan que hacen parte del reino cuando no. Y eso es común también en la Iglesia cristiana. Entran a ella para ser santificados. Es que yo quiero ser transformado. Yo quiero crecer, quiero ser mejor, sin haber sido justificados. Y Nicodemo viene a que se le enseñe, viene al maestro a que se le enseñe cómo debe hacer. No se acerca a Jesús arrepentido. Nada de arrepentimiento hay en sus palabras. O permítame decirlo de otra manera, y aún más relevante para este caso. Existe el peligro de buscar santificación antes de que sepa nada acerca de la regeneración. Hay otro peligro, un tercer peligro,
es querer crecer antes de que haya nacido. Suena ridículo, ¿cierto? Pero eso es lo que muchos están tratando de hacer. Están tratando de desarrollarse, están tratando de crecer, pero no tienen vida por dentro. Ese es el problema con Nicodemo. Él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. 2 veces le está diciendo maestro. Y antes de que continúe el discurso, Jesucristo lo interrumpe. Antes de que Nicodemo le pida una lista de cosas, porque le está yendo al maestro a que le dé una lista para ser santificado, Jesús lo para en seco, porque Nicodemo es una persona religiosa. Es uno que ha vivido toda su vida desde siempre lleno de cosas que hacer, pero no tiene lo primero y lo más importante. Por eso Jesús le habla del nuevo nacimiento, porque no puede comenzar a crecer y descubrir lo que es necesario para estimular ese crecimiento, para estimular ese desarrollo y aumentar, a menos que primero se siembre la semilla de la vida. A menos que tenga la semilla de la vida en usted, ahora no puede crecer ni va a crecer. Esto, como dije hace unos minutos, es un error más común de lo que se cree. Y obviamente es un error básico y fundamental. Otro problema de los religiosos es este. Tiene el peligro de aplicar las verdades antes de ser uno de verdad. Puedo decir que es el peligro de tener una preocupación por la aplicación de la verdad cristiana antes de que tenga vida cristiana. Es anteponer la aplicación de la verdad a recibir la verdad. Ahora, muchas personas, hay muchas tendencias que tienden a animar a caer en ese error en particular. El mundo está lleno de espiritualidad. Muchos confunden esa espiritualidad con la verdad. Así que la enseñanza, por ejemplo, como el misticismo, es una de ellas. El misticismo es una experiencia espiritual profunda, directa, que busca la unión de una persona con lo divino o lo trascendental. Es una forma de búsqueda espiritual que va más allá de las creencias y rituales religiosos convencionales. Se centran en la experiencia personal y directa de lo sagrado. El misticismo puede ser practicado por diferentes tradiciones, el islam, el hinduismo, el judaísmo, inclusive algunos cristianos. Pero también puede existir fuera de la religión institucionalizada. Los místicos a menudo buscan esa conexión íntima con lo divino a través de la meditación, a través de la oración, a través de la contemplación o de prácticas ascéticas. Yo tengo un amigo de hace muchos años que se fue a vivir a Villa de Leyva, a vivir una vida mística. Bueno, tiene allá en su lote una serie de piedritas así alrededor, en redondo como un caracol, tiene allá las piedritas y allá se levantan las manos, hacen una fila, se visten de blanco y están pidiendo que la energía los proteja. Es como de locos esto. Los místicos suelen describir sus experiencias en términos de esa unión con lo divino, con lo espiritual. Entran como en un éxtasis espiritual. Hablan de la iluminación, de la trascendencia, de la realidad. Y la historia está llena de estos hombres. De hecho, los monjes, los ermitaños, los anacoretas son parte de ellos. Estos hombres estaban ansiosos por obtener un conocimiento de Dios, estaban muy insatisfechos con sus vidas y descontentos con sí mismos y con la iglesia, y sentían que deberían salir, y eso hacen. Se van y van a obtener un conocimiento superior de Dios, y sentían que la manera de hacerlo era separándose del mundo. Someterse a un tipo de vida, a este tipo de vida muy rigurosa y muchas exigencias, un ayuno muy fuerte, la oración, a veces vistiendo camisas de pelo de camello y cosas por el estilo, todo con el objeto de mortificar la carne y fomentar el desarrollo de la vida espiritual. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, están buscando la santificación, pero no saben nada de la justificación.
Están asumiendo que están en una relación correcta con Dios, están tratando de desarrollar una vida cristiana y la pregunta que nos hacemos es, ¿tienen en realidad una vida cristiana? ¿Tienen alguna vida dentro de ellos? Esos son 4 peligros que exigen nuestra atención. ¿No fue ese el mismo problema de Martín Lutero antes de que tuviera esa gran crisis en su vida? Estaba asumiendo muchas cosas y luego en algún momento él decide que no estaba satisfecho y decide convertirse en monje. Y hace todo lo que hizo. Él hizo muchas cosas, empezó a golpearse, a mortificar el cuerpo y en un momento entiende que todo eso estaba mal y que la enseñanza que se le había dado estaba equivocada. De repente sus ojos son abiertos a esta gran verdad de vivir por fe. Y yo les digo que no hay comienzo en la vida cristiana hasta y a menos que llegue a ese punto de vivir por fe. Su gran problema era el de la justificación, porque pensó que la justificación se lograba por medio de la santificación. Si golpeaba su cuerpo, la carne, cuando podía, entonces sería justificado. Estaba concentrado en el camino de la santificación y eso estaba mal. Y fue criado él como católico romano, creía que el bautismo le había dado la nueva vida, que le había regenerado. Estaba confundido. Y ese es el problema con este tipo de enseñanza. Tiende a basar su justificación en la santificación en lugar de basar la santificación en la justificación. El orden es primero justificación, después viene la santificación. Lutero se da cuenta repentinamente de que no tiene una base sólida y que todo su esfuerzo por vivir una vida justa había estado mal. Y fue tan riguroso en esas prácticas que arruinó inclusive su salud. Bueno, podría darles muchos ejemplos a través de la historia de estas personas, pero algunos que me impactaron fue lo que presencié durante nuestros años en la iglesia de Grace. Allí hacen los bautizos los domingos en la noche y cuando leen sus testimonios escuchamos que muchas de esas personas ya se habían bautizado. Se habían bautizado por la presión de los padres, por la presión de los amigos o porque en la iglesia donde estaban era lo que se les pedía hacer. Los escuchaba y muchos habían vivido vidas cristianas pensando que eran cristianos cuando no lo eran. No había ocurrido la justificación. Es lo mismo acá, inclusive en nuestra iglesia. Siempre se habían considerado algunos cristianos, pero descubrieron que no eran cristianos en absoluto. Después de analizar y probablemente luchar con esa verdad, llegan a un punto donde ven la verdad acerca de su condición y agradecen a Dios porque Dios les ha salvado. Y más tarde tienen la experiencia de la regeneración y se convierten en verdaderamente cristianos. Entonces, esto es un peligro muy real. Se asume que se es cristiano y si se asume, pues lo que necesita es ser edificado, ¿cierto? Si yo ya asumo que lo soy, pues yo lo que necesito es crecer, ser desarrollado. Pero si no hay justificación, no hay vida todavía. Por eso Jesús para en seco a Nicodemo. No puede continuar hasta que tenga una vida, tenga vida en él. No puede ir más allá a menos que nazca. Qué error fatal es este, ¿cierto? Pero sigamos y demos otro peligro. Otro problema de los religiosos es que tienen el peligro de pensar que es el predicador o el mensajero el que regenera y no es el predicador, es el Espíritu Santo. Alguna vez alguien se me acercó y me dijo que debería ser más insistente en mi llamado al arrepentimiento y es probable que me haga falta. Seguramente mis sermones siempre les va a hacer falta algo. Alguien va a venir y decir, vea, usted necesita esto más. Probablemente, es una realidad, pero debe saber que no es la predicación la que salva a nadie. La predicación es solo un instrumento que Dios usa para que el Espíritu Santo le salve. Hay algo de lo que el mundo no sabe nada y es acerca del Espíritu Santo, de su acción y de la operación que ella hace en el corazón de las personas.
Así que una de las cosas más maravillosas de la predicación y de todo este oficio pastoral es que el ministro prepara correctamente su sermón, lo pone en orden de una manera lógica, tiene un buen desarrollo, y el peligro, por supuesto, es pensar que eso es lo que va a hacer el trabajo de la regeneración. Y no lo es. Es simplemente un andamio. Es la obra del Espíritu Santo la que hace la regeneración. Y por lo tanto, a menudo me humillo y trato de corregir y descubrir que algo que simplemente dejé por fuera es lo que precisamente utiliza Dios para salvar a una persona. En otras palabras, no están abandonados a ustedes mismos. Está el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nicodemo se acerca a Jesús como un predicador, como un maestro. No lo ve a él como el Salvador del mundo. Y esto nos lleva a otro peligro. Otro problema de los religiosos es este. Tiene el peligro de pensar que todo es una cuestión de argumentos. Y hay que tener cuidado, porque como oyente puede tender a volverse en un erudito, en un conocedor de las verdades, uno que sabe todo lo que se dice, que saben qué es lo que es correcto. Por eso es importante dar esta advertencia. Tenga cuidado, no sea que mientras adquiere todo este conocimiento se esté perdiendo de algo muy importante que es el Espíritu Santo. Y estoy enfatizando que el Espíritu es más importante que el mismo conocimiento. Déjeme decirlo de una forma para aclarar. Existe el peligro para la persona religiosa de ir a estudiar y conocer la Biblia. Y es posible, mis amigos, tener un conocimiento de la Biblia que lo hace realmente un experto. Y sin embargo, nunca ha conocido su mensaje, nunca ha visto su enseñanza, nunca se ha dejado guiar por ella. Teníamos un profesor en el seminario de griego que todas las clases hacía énfasis en esto, precisamente en esto, porque muchos solo buscan el conocimiento. Llegan al seminario las personas, son muy eruditos, quieren ser unos expertos en griego, expertos en la doctrina, y él todas las clases nos daba un sermón acerca de eso, porque ni el griego ni la doctrina murieron por usted en la cruz. Hay personas que tienen un conocimiento casi perfecto de las palabras de la Escritura, pero nunca han conocido el mensaje de la Escritura. Puede asistir a las clases, a las escuelas, puede asistir a las universidades y puede obtener este conocimiento e información que es puramente intelectual. Y mientras tanto es posible que no sepa nada acerca del mensaje. Es posible que se haya perdido el espíritu y el significado del espíritu por completo. Esto es un peligro terrible. Y Nicodemo tenía la idea de que Jesús tenía algún conocimiento extra, por eso es que va allá. Él quiere más conocimiento, por eso lo llama rabí, por eso lo llama maestro, porque él va allá a que le enseñe, a que le muestre lo nuevo. Y es el peligro de este enfoque de ser puramente intelectual. El peligro es que solamente quede en la cabeza y no quede nada en el corazón, nada en el espíritu. Pero hay otro peligro, y tiene el peligro, el religioso, de poner una decisión en lugar de la regeneración. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que quiero decir es esto. Puede decidir por el cristianismo. Nicodemo vino, ¿recuerdan? Él va allá, él ha decidido ir hasta allá. Nadie lo obliga, él decide. Y las personas pueden decidir ser cristianas, decidir considerar el cristianismo. Escuchan un sermón. Nicodemo vio los milagros. Algunos leen unos libros o algo así, o les predican y toman la decisión. Muchas personas ponen enfrente la verdad delante de ustedes y están convencidos intelectualmente y deciden ir por ello. Y cambian su forma de vida y se unen a esta sociedad de personas que están interesadas en esto y se convierte en uno de ellos. Ahora bien, eso es algo que no solo se puede hacer, sino que gran número de personas lo hacen. En esas campañas evangelísticas o cuando se hacen servicios en la iglesia, hay personas que dicen yo me convertí. O en conversaciones privadas dicen yo ya me convertí. Se dedican entonces a la religión, piensan que han adoptado el cristianismo
Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Lo estoy hablando por esta razón. Es posible hacer afirmaciones cristianas cuando igualmente no ha sido regenerado. Porque piensan que el cristianismo es simplemente o enteramente la acción del hombre. Pero no ha habido ninguna operación en la vida de esa persona, una operación vital en el alma. No hay semilla de una vida colocada en la vida de esta persona. ¿Y por qué digo esto? Ustedes habrán escuchado al evangelista Billy Graham. Muchos lo habrán escuchado, es un hombre que ha estado por años en medio de nosotros. Este hombre predicaba a miles de personas y en algunas ocasiones hasta millones. Y siempre hacía un llamado al final de su sermón y las personas venían, de miles venían y decían, yo soy cristiano en este momento. Pero muchas de esas personas que respondían al llamado y hacían la oración de fe, se suponían que eran cristianos y no lo eran. El mismo Billy Graham dijo un día que él no creía que el 5% de esas personas que habían hecho esas afirmaciones lo hubieran recibido la salvación. Y el otro 95% que parecen que han sido convertidas, que se han vuelto verdaderamente cristianas, se vuelven activas de pronto y se vuelven inclusive celosos por la causa del cristianismo, pero cuando ellos dejan el ambiente cristiano y salen al mundo y trabajan con otras personas, no solo dejan de practicar lo que habían estado haciendo antes, sino que niegan todo lo que habían creído. Paran, lo desprecian, lo ridiculizan, no solo lo abandonan, sino, digo, que se vuelven antagónicos a él. Ahora, este es un fenómeno, es un hecho. Este hecho es un fenómeno, se llama la fuga. La fuga que tiene lugar en estas reuniones evangelísticas. Y los estadistas, con respecto a las campañas evangelísticas, habla de que la fuga es enorme. Por eso, cuando alguien hace la profesión de ser cristiano, examine si esa profesión es verdadera. Dele un año. Examine si es verdadero, dele un año. Y si al año sigue creyendo, dele 5 años. Otros 5 años a ver si en realidad es creyente. Y si a los 5 años todavía sigue siendo creyente, dele otros 10 años. Y eso va a mostrar si en realidad ha habido una transformación en su vida. Va a encontrar la realidad. Yo lo vi un par de veces. Con una chica en Montreal, estábamos en un estudio bíblico y en ese momento se acaba el estudio y la chica dice, yo he creído, yo creo. Y alguien me dijo, pues dígale que haga la oración. Entonces hicimos una oración juntos. Ese fue el último día que la vi. Nunca más volvió a la iglesia, no volvió a los estudios, nunca más. Otro fue uno que me convenció que era creyente. Se unió a nuestros estudios bíblicos por años, vino a la iglesia, pero se apartó. Nosotros nos vinimos y este hombre con su esposa regresa al catolicismo. ¿Qué es todo esto? Bueno, hay una posibilidad muy grande de pensar que es cuando no lo es. Y otro peligro, el peligro de hacer obras sin haber sido regenerado. Y este también se deriva de los otros peligros. En realidad todos estos peligros se relacionan unos con otros. Mucha gente toma los cultos como un lugar para hacer cosas, como un lugar para la filantropía. Muchos dicen que creen estas cosas y se convierten en un gran obrero en la iglesia. Pero eso no prueba necesariamente que realmente sea un verdadero cristiano. Puede estar en la posición de un hombre como Nicodemo, que piensa que es de los líderes, que es de los grandes obreros. Probablemente confían en una decisión que alguna vez tomaron. Yo tomé la decisión, dicen, yo tomé la decisión. Y les digo que puede tomar la decisión sin ser regenerado. Y si no es regenerado, no es cristiano. Bueno, aquí están estos peligros. Y me parece que lo que hemos visto de alguna manera superficial de este incidente es algo muy real y muy peligroso. Los reformadores protestantes y los puritanos, después de ellos, estaban muy preocupados en hablar de los falsos profesantes, pero también eran unos aficionados a la predicación de la parábola de las 10 vírgenes. Y nunca debe olvidar
que las 5 vírgenes insensatas estaban satisfechas en el lugar donde se encontraban. Pero estas insensatas quedaron por fuera, asombradas y perplejas, pero por fuera. Y nuestro Señor mismo enseña que hay personas que en el día final del juicio van a tener una gran conmoción. Ellos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dirá: y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis iniquidad. No hay nada más peligroso que intentar proceder con la vida cristiana sin estar absolutamente seguro de que tiene vida por dentro. Muy bien, y esto me lleva a hacer esta afirmación, que lo puede resumir todo lo que he dicho esta mañana. La regeneración es un regalo, y entenderlo así explica gran parte del problema. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios se lo da, no tiene que hacer nada. Dios le da vida a usted, y entenderlo es importante. Y nuestro Señor lo pone aquí en esta gran declaración del versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una diferencia en esto y una similitud entre el nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu. Nacido quiere decir que nace de arriba. Esa palabra está mostrando que es de arriba que nace. El que nace del cuerpo, nosotros no hacemos nada para nacer. Nosotros venimos a este mundo y no hacemos nada. ¿O alguien hizo algo? Nadie. No hicimos nada. Lo mismo sucede con el nacimiento espiritual. Alguien hace todo para que esa persona pueda vivir. Esa es la similitud. Ya hablé un poco de las diferencias. Por eso debe despojarse de todas estas ideas de que usted está encargado del nacimiento. No lo está. Y la diferencia es pensar que ha nacido del Espíritu cuando todavía está en la carne. Ese fue el problema de la antigua herejía que se conoce con el nombre de pelagianismo. ¿Y qué es eso? Bueno, es esto. Es esperar una conducta cristiana de personas que no son cristianas. Y eso es muy común hoy en día. La gente parece considerar el cristianismo como una enseñanza que otras personas pueden aplicar. Reconocen la verdad de algunos principios y luego tratan de poner esos principios en práctica y persuaden a otras personas a que los hagan. Así que tratan de hacer, por ejemplo, que el gobierno aplique principios cristianos. ¿Cómo va el gobierno a aplicar principios cristianos si el gobierno no es cristiano? Tratan de hacer que los miembros del gobierno actúen de una manera cristiana. No pueden actuar de una manera cristiana a menos que sean cristianos. Ningún hombre puede vivir el sermón del monte a usted, así usted trate de ponérselo a la fuerza. No lo puede vivir, es imposible. Seguramente fue predicado para mostrar la imposibilidad de vivir, de que nadie puede vivir el sermón del monte. Pero antes de que pueda vivir la vida cristiana, debe ser regenerado, debe ser cristiano. Y no reconocer eso es esa antigua herejía del pelagianismo. Bueno, nuestro Señor deja claro esto aquí a Nicodemo. La gloria de todo es esto. No es algo que hace, no es algo que dice, es algo que le sucede, es algo que se nos hace. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No puede darse luz a sí mismo. Yo no puedo hacer nada. Eso es algo que le sucede a usted. Es una nueva creación. Es comparable con la creación original. Algo hecho de la nada. No tiene nada. En su vida no hay nada. Es algo hecho de la nada. Ese nacimiento es algo que se le da sin tener nada. No es producido por los hombres. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí lo notan? No puede decidir nacer de nuevo. Pero hay personas que dan esa impresión. Dicen que decidieron por Cristo. Yo decidí por Cristo, pero la realidad es al revés. Dios decide, Cristo decide por ellos y luego ellos deciden por Cristo. Si pudiera decidir por Cristo, no elegiría. Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad
y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No las puede entender, si lo notan, porque se disciernen espiritualmente. Los únicos hombres que pueden creer en Cristo son los hombres a quienes estas cosas han sido reveladas por el Espíritu, y el Espíritu no se las revela hasta que no hay una regeneración. Por eso deben nacer de nuevo, pero usted no decide nacer. Y nacer de nuevo significa que tiene que ser hecho de nuevo desde el principio, desde su fundación. No puede construir algo sobre una base que no existe. Y debe ser una creación, es una creación completamente nueva. Esto es fundamental. Y por supuesto, debido a eso, es algo misterioso y maravilloso. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?, pregunta Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está pensando en este momento en términos carnales. Esto no es carne, esto es del Espíritu. Es un reino diferente. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo el que nace del Espíritu, mis queridos amigos. Esto está fuera del ámbito del entendimiento. Nosotros queremos entenderlo, pero no lo entendemos. Está por encima, no es racional, es ultra racional, es divino. Este es el reino. Esto está más allá de los límites de la razón. Es algo misterioso, sobrenatural. Dios actúa en los hombres y eso no es fácil de entender. Nicodemo por eso queda de esa manera asombrado. Se da cuenta de que era una completa locura tratar de entenderlo. Y no puede, y tampoco lo intenta. Está fuera del reino del intelecto y gracias le damos a Dios por eso. Porque no es en la mente que se logra. No necesitamos tener las grandes mentes para entender estas verdades. No necesitamos tener las grandes mentes para entender estos conceptos que algunos llamarían filosóficos y que otros utilizarían para persuadir a otros. El hombre que tiene esa gran habilidad, si la tiene, sería un hombre que tiene una ventaja por los demás, pero eso no es el cristianismo. Hay tanta esperanza aquí para una persona que es poco inteligente como para los que son inteligentes. Hay una esperanza que es igual para todos. Esa es la gloria de la fe cristiana. Incluye a todos, a todas las clases, a todos los tipos de personas. ¿Por qué? Porque es la acción de Dios, no es la acción de los hombres. No presupone nada de ustedes, excepto que reconozca que están perdidos e indefensos. Pero es toda su acción. Es el Espíritu el que abre el cuerpo y hace esa operación. Muy bien, lo dejo así por esta mañana. Todo lo que usted y yo podemos hacer es darnos cuenta de esto, que hay algo que Dios hace si son verdaderamente cristianos. Y solo hay una cosa que podemos hacer, y es lo que hizo Nicodemo, es ir a Él y esperar, y escuchar. Debe ir a Él, pero no puede hacer más que eso. Más tarde va a descubrir que inclusive ir a Él no iba con un motivo equivocado. Pero no se preocupe por eso, porque Él va a corregir inclusive sus motivos. Todo lo que puede hacer en este momento es ir a Él. No lo entiende, probablemente, no sabe qué es, pero no discute, simplemente va y se sienta. No quieren dárselas de inteligente, son solo conscientes de su bancarrota y de la necesidad de que Él haga la obra. Entonces espera y escucha, y lo siguiente que Él hace es que Él le salva. Y luego sabe que ha sido salvado. ¿Cómo sabe que ha sido salvo? ¿Cómo sabe que esto ha sucedido en su vida? Vengan el otro domingo. No se lo pierdan, porque vamos a continuar con esto el próximo domingo. Pero cuando sucede, usted sabe que ha sucedido. Y cuando ha sucedido, puede comenzar a crecer, porque ha sido justificado por la fe. Puede empezar a considerar su santificación, el crecimiento avanzado de la gracia
y va a poder empezar a tener mayor conocimiento del Señor. Pero si trata de variar el orden, si trata de construir sobre un edificio, o es construir un edificio sin cimientos, se va a derrumbar porque no hay nada. No puede crecer hasta que nazca. No puede continuar el viaje hasta que tenga un comienzo, y el comienzo es la justificación. Y así viene esta gran palabra para nosotros, y se las hago en forma de pregunta. ¿Ha nacido de nuevo? No sirve de nada dar un paso más allá antes de que esté seguro a la respuesta, seguro a esta primera pregunta. ¿Ha nacido de nuevo? Porque si trata de ir a Él, Él le va a detener y le dirá, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, nos quita ese sentido de que somos los que obramos en esta salvación cuando no, Señor. Eres tú el que ha hecho la obra, tú el que da el nuevo nacimiento a una persona, eres tú el único que puedes hacer esa obra de regeneración, y por eso, Señor, venimos a ti. Si hay en medio de nosotros alguno que no ha sido regenerado, yo te pido, Señor, yo te pido que tú le regeneres, que tú hagas esa obra que ya has hecho en la mayoría de nosotros, Señor, que tú le des a esa persona vida, para que recibiendo esa vida pueda ser, Señor, santificado, como lo estamos siendo todos día a día. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén.